Buenas, bienvenidos a la segunda parte de la historia sobre el origen del Estado moderno. Hoy veremos cuál es la consolidación, cuál es el proceso de consolidación del Estado moderno a partir de la independencia de los Estados Unidos y a partir de la Revolución Francesa. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes? Escuchábamos la Marsellesa, el himno de Francia, ese himno compuesto en el momento en el que resurge de las tinieblas y resurge de ese oscurantismo en el que se hallaba toda la política francesa. Marchemos, hijos de la patria, el día de gloria ha llegado. Contra nosotros la tiranía, el sangriento estandarte se ha elevado, el sangriento estandarte se ha elevado. Estas son las frases introductorias de la Marsellesa. Y no hay en ninguna otra parte una referencia directa a este proceso. Entonces, la vez pasada nosotros habíamos empezado un recorrido histórico y fuimos hasta Grecia. Logramos entender en dónde se cimentaba el proceso griego de aporte a la política. Y habíamos visto cómo Solón y Pericles habían diseñado todo el sistema político democrático de Grecia, que luego se va a materializar con la república, y que esa república entonces empieza a organizarse de una manera directa, y entonces hay allí un nuevo concepto que es el concepto de ciudadanía. De ese modo entonces, luego vimos cómo Julio César empieza todo el proceso y todo el andamiaje que va a consolidar, digamos que va a mover todo esa estructura de poder luego de una serie de análisis y de revoluciones, y cómo se constituye después el Imperio Romano. Y vimos cómo en la Edad Media el sistema estaba diseñado, era para que algunos tuvieran el poder y otros no. Y ese sistema se llamó el feudalismo, que era el sistema económico que existía en la época. De manera que ese feudalismo luego es cambiado inmediatamente. Luego vimos cómo, digamos, se consolida, pasa de un derecho civil, el derecho romano, y empieza a consolidarse el derecho divino. Entonces recordemos cómo el Imperio Romano permea las estructuras de una sagacidad impresionante y de una producción intelectual en materia jurídica y en materia de derecho, y ese derecho lo va a heredar el cristianismo. Pero el cristianismo entonces lo que hace es disiparse, volverse gaseoso, y toda la estructura institucional y toda la estructura del derecho jurídica que había diseñado Roma, entonces queda prácticamente confinada a la teología cristiana. Y entonces ese derecho civil desaparece y empieza el derecho divino. Y entonces el Papa se complementa con la monarquía, con las monarquías, y entonces el Papa elige al monarca y el monarca elige al Papa, y eso es un tome y dame, cuánto te debo, toma, te lo pago. De esa manera, entonces hay un momento donde hay una ruptura. Habíamos visto la ruptura del Renacimiento, con todo el Renacimiento científico y todo el Renacimiento digamos religioso, con Martín Lutero y las 95 tesis, y entonces habíamos quedado que se desligaba la política directamente de la religión, y ahora entonces tiene que haber un nuevo sistema. Bueno, con ese presupuesto, entonces nosotros vamos a decir que la modernidad es un periodo histórico del ser humano. La modernidad es ese periodo que está aproximadamente desde el año 1600 hasta el año 1900, hasta las postrimerías del siglo XIX y casi que los albores del siglo XX. Y luego son las dos guerras mundiales las que van a marcar decisivamente el nuevo comienzo de una era que luego se va a llamar la era contemporánea. Entonces,
el renacimiento político, que es uno de los campos más complicados a los que nosotros vamos a entrar. Resulta que hay un filósofo que se denomina Thomas Hobbes. Ese filósofo va a escribir un libro que se va a denominar El Leviatán. El Leviatán es un monstruo, es un demonio bíblico que tergiversa, que daña, que elimina a cualquier persona. En el Leviatán empieza Thomas Hobbes a relatar cuál es el proceso que hay dentro de la dinámica contractual de las sociedades, por qué las sociedades tienen determinados modelos y qué es lo que hace que esos modelos tengan cohesión y tengan sustentabilidad y por qué no. Entonces, Thomas Hobbes nos relata que hay una realidad, y entonces si se cae la época medieval, si se cae al absolutismo monárquico, tiene que haber un sistema que reemplace a ese absolutismo monárquico. El sistema que va a reemplazar al absolutismo monárquico tiene que llamarse definitivamente un Estado. Pero para consolidar un Estado se necesita una alianza, se necesita un pacto, y esa alianza y ese pacto se va a llamar un contrato. Ahora, la relación que va a existir entre las sociedades va a ser una relación contractual. De manera que ellos entienden la vocación que tienen a hacer un pacto, pero ellos entienden que es imposible que las sociedades se mantengan cohesionadas, impartiendo seguridad y justicia si todos mandamos. Necesitamos a una persona, a un sujeto que esté directamente encargado de impartir seguridad y justicia. Y ese va a ser el soberano. Entonces, digamos, empiezan a confluir una cantidad de elementos, y esa cantidad de elementos lo que permite es que se empiece una nueva dinámica, y esa cantidad de elementos se va a llamar el Estado, y entonces necesitamos hacer un pacto. Y entonces Thomas Hobbes dice en el Leviatán, va a haber un cuerpo social, y ese cuerpo social es todo el procedimiento que existe en una alianza, en un contrato que va a hacer reemerger entre el soberano y entre el cuerpo social. Ahora ya no vamos a ser individuos, ahora vamos a ser sociedad, y eso es distinto. Entonces, el paso de la individualidad a la sociedad, el paso del subjetivismo al colectivismo es lo que va a dar una nueva medida. Pero no se podrá entender la sociedad, no se podrá entender esa nueva medida si nosotros no hacemos una entrega, una concesión. Necesitamos elegir a una persona que sea la encargada que nos imparta a nosotros seguridad y justicia, y nosotros a cambio le vamos a dar nuestra libertad, le vamos a dar la posesión sobre nosotros. Y esa posesión es lo que se llama poder. Y ese poder entonces será el que permita que exista la dominación, que luego Hegel va a ilustrar muy bien con la ilustración, con la teoría del amo y el esclavo. Entonces, eso empieza a resurgir así. Y se marca definitivamente el surgimiento. Pero resulta que Thomas Hobbes propone dentro del Leviatán que la única manera por la cual ese Estado puede subsistir es mediante la guerra, y entonces empieza una pugna entre gobernador y entre gobernado. Por otro lado, viene entonces a hacer una introducción importante Juan Jacobo Rousseau. Y Rousseau tiene una producción que se denomina El Contrato Social. Y el contrato social no es más que una teoría política en la que se reafirma la doctrina de Hobbes y en la que se propone que necesariamente es el ser humano, es el cuerpo social el que establece, pero hay que ponerle límites a ese soberano. La diferencia que se marca entre Hobbes y Rousseau son los límites que plantea Rousseau, que hay que plantearle al soberano. Porque como estaba planteada la doctrina política hobbesiana, era estrictamente absolutista. O sea, salimos de una para entrar en la otra, y eso así como que tampoco se puede. Hágame el favor.
Se necesita entonces que se le ponga la mano que se meta la mano al drill también el soberano, y el soberano pues no se aproveche. El contrato social dice hay que hacer una relación armónica entre gobernados y gobernadores, o el soberano. Y entonces eso se va a materializar en dos publicaciones que hace John Locke, uno de los grandes teóricos de la política inglesa. John Locke escribe el ensayo 1 y el ensayo 2 del gobierno civil. Entonces, lo que se propone allí no es más que una perspectiva dinámica en la que tienen que surgir ciertas realidades, pues porque es que tampoco se puede que uno solo sea el que cree las leyes, que ese mismo las haga aplicar y que ese mismo castigue. Y entonces el marqués de Vicaría y el barón de Montesquieu se inventan una cosa supremamente importante y que va a ser uno de los principales postulados de toda la teoría política moderna y que va a ser la herencia para las futuras repúblicas. Y ellos se inventan la división de poderes. Ahora bien, la división de poderes no es más que un asunto de control. Hay que controlar al soberano. Y ese soberano necesitamos entonces, organizarle su manera de pensar y su manera de ver. Entonces necesitamos montar una división de poderes, y esa división de poderes es lo que se va a llamar la parte del control sobre el soberano. De esa manera, ya había un preludio anteriormente de la división de poderes. Y el que marcó la pauta en la división de poderes fue Inglaterra. Inglaterra no tiene un documento oficial que sea la propia Constitución, sino que Inglaterra tiene, o a esa época tenía, una normatividad tripartita. Se llamó, por un lado, la Carta Magna, y la Carta Magna fue elaborada en 1215, en la que prácticamente se hacía una división del poder público, el poder público entendido como aquella autoridad que se puede ejercer sobre un colectivo. Entonces la Carta Magna lo que hace es decirle al rey cuáles son sus deberes y cuáles son sus ocupaciones, y crearon el Parlamento inglés. Y el Parlamento inglés va a ser el referente más inmediato que va a tener el Estado moderno para consolidar su institucionalidad. Tanto así que el Parlamento inglés es el prototipo, es el modelo que va a utilizar Francia, que va a utilizar en la Revolución Francesa, que va a utilizar Estados Unidos en la independencia de los Estados Unidos, y que luego Haití lo va a hacer en 1804, y que luego el Estado colombiano, y que luego el Estado chileno, y el argentino, y el alemán, y así sucesivamente. Entonces, es supremamente importante. Luego en 1832 se hace un acta de reforma, y luego viene la declaración de los fundamentos de Inglaterra en 1689. Entonces, estos son los tres documentos. Entonces, por un lado, Thomas Hobbes deja sentadas las bases del movimiento político moderno del Estado, junto con Juan Jacobo Rousseau y también junto con John Locke, que son los teóricos duros del renacimiento político. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Seguíamos escuchando otra de los fragmentos de la Marsellesa. A las armas, ciudadanos, formad vuestros batallones, marchad, marchad, que una sangre impura abrume vuestros surcos. De esa manera, la Francia va a marcar un hito en la historia de la humanidad. El mundo no será como antes. Entonces empieza el movimiento de rebeliones en Europa, y empieza a consolidarse ese movimiento del surgimiento de los estados. Pero entonces, ¿qué es un estado? Es la gran pregunta que nosotros debemos hacernos ahorita para entender todo el movimiento de consolidación.
Pues porque es que es imposible que nosotros vayamos a marcar una pauta distinta. Entonces, a ver, todos los grandes imperios, Portugal, Inglaterra, Francia, España, estaban, digamos, dominados mediante un sistema denominado la monarquía absoluta. Luego Luis XIV va a decir, el Estado soy yo. Y cuando Luis XIV dice, el Estado soy yo, ese es el cimiento del absolutismo monárquico que no podemos permitir. Entonces empieza a radicalizarse la posición de Luis XIV y eso genera grandes controversias en el pueblo y eso empieza a, como lo habíamos visto la vez pasada, eso empieza a generar un descontento en el pueblo, porque el pueblo quiere tener también su propia autonomía, porque el pueblo también quiere tener sus derechos. Es que la cosa es tan complicada que si el rey amaneció de malas pulgas, entonces mandó a matar a 7, así como cuentos de los hermanos Grimm, el que mató a 7. Y si el rey amanecía feliz, entonces le quitaba la condición de esclavo al uno o al otro. Entonces la cosa era tan seria que les tocó que plantársele al rey y decirle, hombre, no, es que eso como que no es así. Bueno, hay una cosa muy importante dentro de esa dinámica y es que se va a ver consolidada en los derechos humanos más adelante. Pero bueno, ahora hay otro acontecimiento. Ya tenemos las bases del Estado moderno, el constitucionalismo moderno, dada por estos 3 autores. Pero hay un evento fundamental y es la independencia de los Estados Unidos. El segundo referente después de Inglaterra para la consolidación del Estado moderno como institución democrática de poder van a ser los Estados Unidos. Entonces resulta que en los Estados Unidos hay una cosa muy particular, en el continente americano hay una cosa muy particular. El norte de América, lo que hoy es Canadá y lo que hoy es Estados Unidos, estaba siendo disputado por 2 grandes superpotencias, la potencia inglesa y la potencia francesa. Entonces, lo que hoy conocemos como Estados Unidos estuvo dominado por cierta parte de Inglaterra, otra parte estaba dominada por Francia. Recordemos que Napoleón Bonaparte le vendió Luisiana a Inglaterra porque se quedó sin plata después de la Revolución y porque tenía que consolidar y retomarse Haití en el momento de la rebelión y el momento de la independencia. Entonces, la cosa es que Estados Unidos es una colonia, las 13 colonias de los Estados Unidos son digamos, son como la finca, es como el lugar de vacaciones, es la playa bien chévere de Inglaterra. Entonces, hay un momento en el que Estados Unidos se cansa. ¿Pero por qué se cansa? Resulta que Francia e Inglaterra se estaban disputando el Canadá. Entonces, usted sabe que para que haya una guerra y para que una guerra pueda tener éxito y pueda tener futuro, pues se necesitan básicamente 2 cosas. La primera, que haya billete y la segunda, que haya quien pelee en nombre del rey. Entonces, había quien peleara, pero el billete estaba escaseando. Entonces, Inglaterra se inventa lo que normalmente los gobiernos más tiránicos y menos que piensan en el bienestar, los que menos piensan en el bienestar, se inventa una cosa y dice, vamos a crear impuestos. La manera más fácil de un Estado recuperar plata para invertir en cualquier cosa es mediante digamos, organizar el sistema de impuestos. Y entonces Estados Unidos se inventa un impuesto que solo a él se le ocurría una cosa como esa. El impuesto del timbre en 1774. Y entonces, ¿qué era eso básicamente? Eso es como hoy usted ir a la notaría y necesita que tenga el sello y la firma y tenga el escudo y tenga el membrete. Ese era el impuesto del timbre y la calidad del papel. Entonces el impuesto del timbre era tan alto que los estadounidenses prefirieron no hacer, digamos, procedimientos públicos porque el timbre era muy costoso. Lo único que sí se podía hacer, pues entonces usted sabe que cuando las cosas están muy costosas, pues hay una sola forma de solucionar, o paga o hace contrabando. Y claro, se generó una disputa entonces en los Estados Unidos por eso,
pero hubo un movimiento que se estaba consolidando con Thomas Jefferson y con Benjamin Franklin y George Washington, que dijeron, vamos a hacerle resistencia al imperio, queremos, entonces, si el imperio nos quiere pegar una clavada como esa, pues yo no me le voy a arrodillar al imperio, y empezaron un movimiento que fue consolidándose poco a poco y que fue consolidándose poco a poco. Luego crearon el impuesto del estaño, crearon el impuesto del hierro y el impuesto del aluminio, porque se estaban consolidando las fábricas en los Estados Unidos, y entonces ellos dijeron que lo más conveniente era que, como había mucha demanda de esos minerales, pues entonces había que ponerles un impuesto muy grande. Entonces a lo que más se consume, pues es lo que más va a dejar plata. Eso es como el IVA en Colombia y en la mayoría de los países. Entonces el asunto es que le ponen impuesto a eso y ellos dicen, pues no señor, no lo vamos a permitir. Pero la tapa de la olla, entonces ellos dejaron de comprar, ellos dejaron de hacer todo ese movimiento, pero la tapa de la olla radicó básicamente en que ya hasta el té, que era uno de los, digamos, de los alimentos, una de las bebidas que más consumían, pues tuvo unos niveles impresionantes de costo, que lo único que podía hacer los Estados Unidos en ese momento, que no era ninguna potencia, eran unas colonias, fue oponerse y no consumir lo que se importaba de Inglaterra. Si no consumían lo que se importaba de Inglaterra, pues había una cosa impresionante. Si no importan, pues entonces no le entraba dinero. Y la monarquía inglesa había entrado en una deuda enorme, casi impagable, 150 millones de libras esterlinas. Eso es una cantidad de dinero hoy en día. Y entonces, claro, lo que hacen los estadounidenses es decirle, no, hermano, yo la verdad como que con eso no comulgo, hermano, y entonces hundieron unas embarcaciones que llevaban grandes cargamentos de té hacia los Estados Unidos, y entonces Inglaterra les impone unas sanciones, las sanciones de Boston, y les dice, mire, hasta que ustedes no paguen, nosotros no volvemos allá a sacarlos de la miseria en la que están. Entonces lo que pasa es que ocurre una consolidación, y entonces Thomas Jefferson lo que hace es redactar el documento mediante el cual es declarada la independencia de los Estados Unidos con Benjamin Franklin, y en 1775 empieza la consolidación del ejército a cargo de George Washington, y eso hace que vaya debilitándose el sistema inglés en los Estados Unidos, a tal punto que el 4 de julio de 1776 se independice de una vez por todas Estados Unidos de Inglaterra, y eso es un golpe durísimo para el imperio, porque sencillamente no puede entenderse de esa manera, porque resulta que Estados Unidos es el gran proveedor de materias primas para lo que estaba consolidándose en Europa. Recordemos que por esa época Inglaterra estaba en toda la revolución industrial. Redactan entonces, digamos, el acta de declaración de independencia, y luego en 1787 redactan la Constitución de los Estados Unidos, que va a traer dos conceptos impresionantes a toda la parte de la teoría política y de la historia moderna. Uno, el concepto de libertad, y dos, el concepto de ciudadano, que era el que tenía Roma en la época de la República y en la época del Imperio, y era el que tenía Grecia cuando consolidó la democracia como sistema político. Y el preámbulo de la Constitución Política de los Estados Unidos de América dice así: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una nación más perfecta, establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, estatuimos y sancionamos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Eso fue una revolución total. Eso creó pánico, eso creó cierto dolor visceral en el imperio, porque no era posible que el imperio inglés dejara de un lado las 13 colonias. Entonces resulta que, digamos, se consolida ese movimiento, pero la cosa no termina allí. Los Estados Unidos sientan las bases de lo que va a llamarse el Estado moderno. Y es que el Estado moderno no es otra cosa que una estructura de poder que vaya a dejar suficiente espacio para la monarquía. Digamos, el Estado moderno es esa estructura de poder organizada democráticamente,
cimentada en los principios de ciudadanía, de libertad, de derechos humanos, de participación política, de división de poderes. Y eso es posible, además, gracias a uno de los movimientos más importantes que se da en la historia de la humanidad, que se llama la Ilustración. La Ilustración puede denominarse al movimiento político en el que estaba directamente Thomas Hobbes, Juan Jacobo Rousseau, John Locke, Descartes, Newton, Copérnico, Galilei y todos estos otros, digamos, filósofos y todos estos otros pensadores. De manera que ese sistema puesto por los Estados Unidos sirvió de base y luego va a consolidarse. Entonces expulsan a los ingleses de los Estados Unidos, pero queda con la deuda. Y entonces, como en política una cosa lleva a la otra y nada, mejor dicho, todo tiene que ver, ese cuentico de que es que yo no sabía, que es que me acabé de enterar o que es que eso no nos hace daño, en política, la política es como una ola de mar. Lo que empieza en el centro de alta mar termina en la playa y tiene que terminar. Lo mismo, entonces, ese movimiento de la Ilustración política y del surgimiento moderno estalla definitivamente en Europa con una de las más grandes revoluciones conocidas por la historia de la humanidad. Y esa revolución es la mamá de todas las revoluciones. De manera que sin esa revolución no es posible explicar ninguno de los acontecimientos posteriores que van a consolidar la institucionalidad del Estado moderno. ¿Y cuál es? Es la Revolución Francesa. Amor sagrado de la patria, conduce, sostén nuestros brazos vengadores. Libertad, libertad querida, combate con tus defensores, combate con tus defensores. Esa es otra expresión de la Marsellesa. La Marsellesa tiene dentro de sí un germen de rebelión. La Marsellesa incita a esa liberación. Bajo nuestras banderas, que la victoria acuda a tus varoniles acentos, que nuestros enemigos agonizantes vean tu triunfo y nuestra gloria. Son todas esas aclamaciones del pueblo francés sobre una cantidad de dolor, una cantidad de angustia. Dice: a las armas, ciudadanos, formad vuestros batallones, marchad, marchad, que una sangre impura abrume vuestros surcos. Digamos que la Revolución Francesa genera cierto estupor porque pareciera que en últimas lo que fuera un sentimiento de inicio de la armonía, resulta que no. Eso que nosotros hoy conocemos como Estado moderno, maravilloso, bonito, elegante, lindo, eso tuvo unos inicios crueles. Resulta que había en Francia un rey, Luis XVI. Luis XVI estaba casado con una muchacha que no era ni siquiera francesa, se la habían metido por los ojos, que se llamaba María Antonieta. Esa pobre María Antonieta lo que le interesaba era el boato, el lujo, la colección de vestidos, la corona, el anillo, pintarse las uñas, echarse el rubor, pero no le interesaba la política del imperio. Eso que Luis XIV consolidó como un sistema de gobierno sólido, a María Antonieta no le interesaba y a Luis XVI menos. A Luis XVI lo único que le importaba era estar bien, comer bien, muy titina la cosa, pero nada más ocurría. Entonces resulta que una vez Estados Unidos se independiza de Inglaterra, empieza el movimiento de independencia del Canadá.
Entonces recordemos que Francia fue la que colonizó a Canadá, lo que hoy es Canadá, y lo que hoy es casi un pedacito de Estados Unidos, porque lo otro se lo colonizó España. Lo que pasa es que los Estados Unidos le pegaron una clavada a México y le robaron el 67.7% del territorio. Entonces el occidente americano, eso era de México, lo que pasa es que lo tumbaron. Entonces se sumen en unas guerras de independencia en Estados Unidos y Francia apoyó a los estadounidenses para liberarse de los ingleses. Pero luego los canadienses se quieren independizar de Francia. Y entonces quien le ayuda a independizarse a Canadá de los franceses son los ingleses. O sea, me la hizo, me la paga, ojo por ojo, diente por diente. ¿Y cómo le quedó el ojito? A ver, ¿cierto? Entonces, lo mismo. En ese orden de ideas, para consolidar una revolución, para consolidar una guerra como la que había en el norte de América, pues era necesario billete y gente que peleara. Gente que peleara había muchísima, pero no había suficiente billete. Entonces se le ocurre la grandiosísima idea al rey Luis XVI de hacer una alza de impuestos. Pero para eso Luis XVI, pues además estaba quebrado el imperio francés, porque acababa de desangrarse en los Estados Unidos en una rebelión contra Inglaterra. Entonces convoca a los Estados Generales. Los Estados Generales hacía más de 50 años no se convocaban, desde que Luis XIV había dicho que él era el que mandaba y si no le gustó, la puerta está abierta y bien pueda se larga. Entonces convocan los Estados Generales, son 3 los Estados Generales: el pueblo, la nobleza y el clero. Entonces convocan a esos Estados Generales con el fin de dinamizar, de hacer regir, de legislar más bien la nueva reforma tributaria. Y cuando empiezan a hacer esa legislación de la reforma tributaria, entonces digamos que a los que menos tienen en cuenta es al pueblo, pues porque el pueblo son una cantidad de personas humildes, campesinos, de pronto no muy versados en la política, de pronto ellos no tienen, digamos, como esa facultad que sí pueden tener los grandes oradores y los grandes, digamos, los grandes personajes, los abogados, etcétera. Y entonces resulta que dentro de la nobleza habían 3 personajes: Danton, Robespierre y Marat. Son 3 personajes, son juristas, son politólogos, son filósofos, son hijos de la razón, hijos de la modernidad. Y entonces ellos ven que le van a pegar una calabada a los campesinos y los campesinos dicen: oiga, pues hermanos, si nosotros nunca hemos tenido participación en el poder político, esta es la única oportunidad que nosotros vamos a tener para lograr un gobierno distinto, para incentivar una nueva manera de creer y una nueva manera de vivir. Y entonces ellos creen que más o menos el rey como que les está haciendo conejo y como que tanta vaina no es como tan bonito. Y entonces hay un momento en el que el pueblo francés se pega una rebelada y se va para una cancha. Diana Uribe narra eso de una magistratura increíble. Y allí entonces hacen un juramento, y es lo que se conoce como el juramento del juego de la pelota, y empieza un movimiento constitucionalista. Se reúnen Asamblea Nacional Constituyente Permanente y hasta que no depongan a Luis XVI como rey de Francia e instauren una democracia, ellos no van a disolver esa asamblea. Entonces ellos empiezan en ese recorrido y se subleva el pueblo. Y entonces la Bastilla, que era la cárcel más grande que tenía Francia en ese momento, la capital de ese momento de Francia no era París, era Versalles. Entonces el palacio de Versalles era donde vivía el rey. Entonces el pueblo se va a buscar las armas porque ve que el rey les arma conejo y que empieza a abatirlos. Y ellos se van buscando a la Bastilla porque creen que allá están las armas guardadas. Y entonces la toma de la Bastilla fue el 14 de julio de 1789, el día en que oficialmente se puede decir que inicia la Revolución Francesa. Cuando ellos llegan allá, liberan los presos porque eran presos políticos y no encuentran las armas y ellos se devuelven en una gesta hacia Versalles a retomar, digamos, todo el proceso de negociación con el rey para la convocación de los Estados Generales. Y entonces resulta que ellos se encuentran al rey que va huyendo hacia París y ellos secuestran al rey y lo devuelven a Versalles y vamos a negociar. Cuando ellos llegan a Versalles y entran al palacio del rey, encuentran unas cartas que él le había escrito al rey de Hungría, al emperador de Hungría,
solicitándole que en caso tal entrara y acabara con todo el mundo. Entonces ellos ven que el rey los traiciona y empieza definitivamente la toma de toda la Francia, de todo ese sacro imperio que en algún momento se veía indomable, y esa monarquía empieza a caer. Y entonces el asunto es que esa monarquía empieza a debilitarse, y entonces Danton, Robespierre y Marat crean lo que se denominó el Comité de Salud Pública. Y el Comité de Salud Pública no es otra cosa que poner una guillotina en la plaza pública y empezar a decapitar a todo aquel que se oponga a la revolución. Y entonces el primero que cae, juzgado de traición a la patria y juzgado, es Luis XVI. Y Luis XVI es decapitado, y también decapitan a María Antonieta, y entonces empiezan a decapitar a todas las personas que se opongan a la revolución, y la nobleza empieza a caer ahí. Dicen aproximadamente que hubo alrededor de 20.000 muertos en ese momento en la decapitación, y pues en un momento como ese, cuando digamos la población no era tan mayoritaria, 20.000 personas es mucha gente. Entonces la cosa sigue resurgiendo, y hay un momento en el que definitivamente la Asamblea Nacional Constituyente necesita poner un documento que emule el de los Estados Unidos, pero que sea auténtico. Y ahora hay una cosa distinta. El Estado moderno tiene una de las características más importantes, y es la inclusión dentro del poder público, dentro de la autoridad nacional, al pueblo. Por eso el preámbulo de la Constitución Política de los Estados Unidos dice nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. Recordemos que la democracia, demos pueblo, kratos, poder, nosotros el pueblo. O sea, es ahora el pueblo el que va a legislar. Y entonces en 1789 exponen lo que sería el documento base para toda constitución política, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano Francés de 1789. Y dice así: los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos y de la corrupción de los gobiernos, han decidido exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, con el fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde permanentemente sus derechos y sus deberes, con el fin de que los actos del poder legislativo y los del poder ejecutivo, al poder ser comparados a cada instante con la meta de toda institución política, sean más respetados, con el fin de que las reclamaciones de los ciudadanos, fundadas desde ahora en principios simples e incontestables, se dirijan siempre al mantenimiento de la Constitución y a la felicidad de todos. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano. Y entonces los hombres nacen libres y permanecen libres. La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales del hombre. El principio de toda soberanía reside en el pueblo, en la nación. La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. La ley solo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. La ley es la expresión de la voluntad general. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado, detenido, salvo en casos determinados en la ley. La ley solo debe establecer penas estrictamente y evidentes necesarias para todo lo que tiene que ver con el beneficio de los pueblos. Esta es la base de la Constitución francesa de 1791, y luego será la base para la consolidación de la Carta de San Francisco, que creará la Organización de Naciones Unidas de 1945 y 1948, y será la base para la Declaración de los Derechos del Hombre en diciembre de 1948, y será la base para la consolidación de la Organización de los Estados Americanos. Entonces, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano Francés permean todo el escenario político que ahora están haciendo en Francia y están haciendo en Europa. Y entonces, luego la revolución dura aproximadamente unos 4 o 5 años consolidándose, pero el problema fundamental de una revolución como esa, como la francesa, es que, y eso ocurre en todas las revoluciones,
y lo que dice también Jaime Diego Bedoya, y lo que dicen personajes como Eric Hobsbawm, por ejemplo, y Diana Uribe, nada, absolutamente nada podrá predominar si después de una conquista militar no hay una conquista cultural. Entonces, decirle a usted que usted es culpable y que usted diga que sí, pues eso es fácil cuando usted tiene una bayoneta al frente que le está apuntando. Pero decir que usted tiene una convicción personal por esas nuevas estructuras, eso es otro cuento. Entonces se necesita una conquista cultural. Se necesita hacerle creer al pueblo que definitivamente tiene la razón. Y hacerle creer al pueblo que definitivamente tiene la razón y que ellos tienen derechos y que no vamos a ser más súbditos, vamos a ser ciudadanos, vamos a ser individuos. Eso es un asunto estrictamente cultural. De manera que ese proceso empieza a consolidarse y la Revolución Francesa casi que en vez de fundar un Estado democrático, dice Eric Hobsbawm en el libro La Era de las Revoluciones, empieza y se consolida como una monarquía parlamentaria. Tiene una división de poderes que planteaba el Marqués de Vicaría y el Barón de Montesquieu muy maravillosa. En la rama ejecutiva, legislativa y judicial, uno es el que administra, otro es el que hace las leyes y otro es el que las hace cumplir, porque no se puede ser juez y parte, dice Diana Uribe. Pero el problema radica es en la institucionalidad. O sea, si no hay unas instituciones que declaren el cumplimiento concreto de ese sistema, todo se puede echar abajo. Entonces la Revolución Francesa sí consolida los principios del derecho moderno y consolida los principios que luego Hans Kelsen en la pirámide y en toda su teoría pura del derecho nos va a exponer de una manera magistral. Pero resulta que no hay el suficiente, digamos, el suficiente apoyo ideológico para sustentar la revolución y dejar sentadas las bases. Entonces, Francia durante mucho tiempo fue una monarquía parlamentaria, luego se va a constituir como Estado nacional, sí, eso es verdad, pero ese proceso se va a consolidar mucho después. Entonces, hay un personaje que está claramente definido y que toma los destinos de Francia para él. Era un cónsul, Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte empieza todo el proceso jurídico y el proceso de dictaminarse como el que tiene que mandar en la Francia. Y definitivamente, por ejemplo, Danton, Robespierre y Marat murieron allí también en la guillotina, porque dice Diana Uribe que los hijos de la revolución también se los comió la revolución. Y así tiene que ser. Entonces, cuando Napoleón sube al poder, Napoleón vuelve e instaura prácticamente un imperio. Y el imperio napoleónico era un imperio expansionista, y ya sentadas las bases de los derechos, y ya sentadas las bases tributarias, y ya sentadas las bases jurídicas, y ya sentadas las bases económicas, ahora lo que nos queda servido en bandejita de plata, a ver, bien pueda, abra la boquita y se lo damos. Él empieza a hacer todo ese proceso de expansión. Por él es que Fernando VII y Carlos IV abdican en España y por él empieza el movimiento juntista gubernativo, primero en Cádiz y luego eso se traslada a la Nueva España, el virreinato de la Nueva España que quedaba en México y luego a la Nueva Granada con todo el movimiento juntista del Socorro, Mompox y Cartagena y entonces empieza todo el movimiento. Pero entonces el Estado moderno se consolida en Francia es mucho después. Y luego empieza a surgir una nación, la nación alemana. Y Alemania va a tomar todos los principios de la Revolución Francesa, todos los principios de la independencia de los Estados Unidos y va a formar su propia constitución. Y surge el Estado como estructura. Y entonces en Alemania se consolida el Estado. En Inglaterra nunca se va a consolidar un Estado. En Inglaterra aún hoy es una monarquía parlamentaria. Entonces, el asunto es que, digamos, estos principios de la Revolución Francesa van a marcar decisivamente todo ese proceso. Y luego viene una catástrofe para el derecho, una catástrofe para esos principios maravillosos que se denominó la Primera Guerra Mundial, que empieza en 1914 con el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo y termina con el armisticio de 1918, que por cierto estamos celebrando ya el centenario, cuando, digamos, entran los Estados Unidos a ser parte de la guerra y hay un armisticio y le dicen a Alemania, deténgase. Y ellos dicen, yo me detengo, pero ¿a cambio de qué? Y entonces ese detenimiento que tiene tanto Alemania como el otro bloque que estaba enfrentado, luego va a verse consolidado en el Tratado de Versalles. Y el Tratado de Versalles no fue otra cosa que una clavada que le pegaron a Alemania. Pero entonces
digamos, ahí caen ahora sí definitivamente los imperios, el imperio de Gaulle, el imperio del Hindenburg, el imperio de Bismarck, de Alemania, y entonces empieza a consolidarse, o sea, ellos entienden, eso se llama la caída de las águilas, y ellos entienden que definitivamente el proceso ahora no puede ser un proceso utópico, ni un proceso que esté marcado por ningún tipo de componenda ni ningún tipo de autoritarismo. Se crea la Liga de las Naciones, que luego va a ser la ONU. Pero entonces el sistema jurídico se ve permeado por una mancha. Y entonces, digamos, la razón crea monstruos. Eso es lo que nos va a decir un autor español. La ilustración, esa ilustración maravillosa que enarbolaba Descartes, Leibniz, Newton, Copérnico, Locke, Hobbes, también allí Hume, y que también Rousseau en el contrato social expuso, eso parece ser que va a quedar confinado a un suicidio de la razón con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces ese movimiento se va cayendo. Ahora, viene un personaje, un teórico muy importante dentro del surgimiento del Estado moderno, que es Hans Kelsen. Y Hans Kelsen va a sentar las bases de toda la teoría pura del derecho y la distinción que hay entre derecho natural y derecho artificial. Y el derecho natural, dice Kelsen, inspirado en el preámbulo de la Constitución, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francés, va a decir: los derechos naturales son aquellos beneficios que usted tiene por naturaleza, porque usted nació con ellos: la libertad, la vida, la familia, el circular libremente. Esos son derechos naturales. Y luego los derechos civiles, entonces serán los artificiales, los que usted va a tener por por estar en una sociedad. El derecho a la salud, el derecho a la propiedad privada. Entonces todos estos derechos empiezan a consolidarse y nace una figura jurídica que será la única que va a ser capaz de garantizar esos derechos: la Constitución política. Y la Constitución política, dice Kelsen, es la máxima norma de normas, es la señora de la jurisprudencia. Y esa señora de la jurisprudencia, entonces, no es otra cosa que un documento que concreta lo que se va a llamar el contrato de Rousseau. El contrato de Rousseau se verá sustentado en las bases de la constitución política de un país, porque la constitución política es el fruto del acuerdo y de la negociación existente en todos los ámbitos y en todas las dimensiones y en todos los representantes del pueblo y de los soberanos de los que tanto hablaba Hobbes. Entonces, esos elementos son los que van a dar ahora la característica nueva, la característica distinta. Entonces, Hans Kelsen en la teoría pura del derecho plantea que hay una jerarquía de normas en un Estado. Y esa jerarquía de normas que existe en un Estado, entonces va a ser primero la Constitución, luego la ley, luego los decretos, luego las resoluciones, luego las ordenanzas y por último los acuerdos. Digamos que esa es la jerarquía que plantea Hans Kelsen dentro del derecho, pero hay una cosa importante y es que empieza a consolidarse, luego de la creación de la Liga de las Naciones, empiezan a consolidarse los famosos acuerdos entre las naciones, entre las repúblicas. Y entonces esos acuerdos entre las naciones es lo que se va a llamar bloques de constitucionalidad. Y el bloque de constitucionalidad no es otra cosa que, digamos, el equilibrio que hay entre una realidad interna del Estado y una realidad externa del mundo. La realidad interna, déjemela a mí solito, que de esa me encargo yo, y eso es lo que dice la Constitución. Pero hay una realidad externa de la cual todos somos responsables, y es que el Estado, por ejemplo, el Estado colombiano o el Estado venezolano o el Estado brasileño, por ejemplo, no es responsable solo de sí. Por supuesto, tiene una responsabilidad jurídica y política interna, pero es responsable también de los demás, porque no es que están habitando el mismo globo, están habitando el mismo planeta. Entonces, eso hace que empiece una serie de acuerdos, una serie de mandatos que luego se van a llamar el bloque de constitucionalidad. Y las constituciones después de 1950 tienen que incorporar dentro de su estructura el bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, en Colombia, el bloque de constitucionalidad está radicado en los derechos humanos, por ejemplo, en el derecho internacional humanitario, que es una de las figuras que veremos más adelante. Entonces, digamos que esa es la consolidación de los estados modernos, esa es la base del surgimiento del Estado moderno.
Y a partir de eso, entonces van a surgir lo que más adelante conoceremos como Estado de Derecho, Estado social de derecho, el Estado federal, y vamos a hacer toda esa distinción y eso será lo que veremos en el próximo capítulo. Entonces, desde los espacios de la Revolución Francesa, desde Danton, Robespierre y Marat, desde la Constitución de los Estados Unidos, desde la liberación de Estados Unidos con la expulsión del Imperio inglés, desde la liberación de Canadá con la expulsión del Imperio francés, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano francés, desde todo el andamiaje jurídico de Hans Kelsen, en la narración Fabián Mendoza y en la producción Diego Hernández. Y para ustedes, feliz día.